¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos siempre en esta edición de Tribuna. Y hoy estaremos con varios temas, bueno, partiendo desde lo económico, lo empresarial, después hablaremos de educación universitaria y también un tema sumamente interesante que tiene que ver con las políticas lingüísticas, el rescate de las lenguas. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal, César? Y un saludo también para la audiencia. Y sí, sobre todo vamos a tocar un tema que es importante. Una gran parte de la población que todos hasta soñamos. Hay una población que sueña y que le gusta de tener empresas familiares, lo que son pymes, en qué están y sobre todo el desafío que ya desde esta nueva gestión se enfoca en lo que son las pequeñas y medianas empresas. Bueno, hablábamos justamente, una de las primeras invitadas de este periodo de gobierno era la ministra Liz Kramer y enfatizaba dos cosas, MIPYMES, había hablado de un plan de MIPYMES y por otro lado también nos hablaba de la economía creativa, que muchas veces también está allí, ¿verdad? Sí. Economía creativa, economía inteligente y que justamente a veces por falta de inteligencia o falta de planificación es que no terminan prosperando, Gloria. Así mismo. Y, sí, y realmente, yo recuerdo que en esa Imagínate, entrevista... Gloria, vos, por ejemplo, tenés tu empresa, se te antojó ir de vacaciones y sacaste la caja. Sí. Y no se la pagó a los proveedores. Esas cosas creo que pasan, ¿verdad? O no presupuestar que uno tiene que tener una ganancia también o su propio sueldo. Entonces es muy difícil, bueno, ¿no? Parece que sabemos algo del tema. No, parece bueno, que alguna experiencia, ¿no? Nos imaginamos que eso es lo que se va a tratar justamente en este foro de MIPYMES la próxima semana, pero también aprovechando la presencia del viceministro de MIPYMES, del Ministerio de Industria y Comercio, para hablar sobre cómo está este tema, cómo está este plan que se está por presentar la próxima semana. Viceministro, gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Realmente estamos cerrando un primer proceso en el marco de la ley que crea el Sistema Nacional de MIPYMES. Una de las primeras cosas que resolvimos llevar adelante es la reactivación de este sistema. El Sistema Nacional de MIPYMES, que la misma ley lo establece, se organiza en torno a mesas temáticas que son identificadas según las necesidades de las políticas. Y este proceso tiene que culminar en la preparación y aprobación de un Plan Nacional de MIPYMES. Un Plan Nacional que es la expresión de la política del sector para el fortalecimiento, para la competitividad y la formalización de las MIPYMES. Entonces, en este proceso, en estos 3 meses de trabajo, hemos conformado 11 mesas temáticas y cada una de estas mesas se han reunido en 2 o 3 ocasiones con representantes del sector público y del sector privado, también representantes de la academia, de la cooperación internacional, de las organizaciones que forman parte un poco del sistema de instituciones de MIPYMES. Estas reuniones se fueron desarrollando en torno a identificar objetivos estratégicos para cada mesa temática. Es así que cada mesa será un eje estratégico de acción y cada uno de estos actores han definido unos objetivos para los próximos 5 años. Este proceso termina con la identificación de este plan estratégico, lo cual va a ser luego, digamos que publicado como el Plan Nacional de las MIPYMES. El próximo 22 de noviembre, en ocasión del Foro Nacional, que también es un mandato de la ley, importante resaltar que el foro es una instancia de articulación en donde se aprueban las políticas públicas. Entonces, en el marco del foro vamos a presentar estos resultados. Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados más llamativos que se tienen? Y sobre todo, yo creo que va a romper en algunas cuestiones que pensamos que son mitos o realmente son realidades, ¿no? Bueno, estamos todavía en el plano estratégico, porque en lo que se ha trabajado en estas mesas es la visión estratégica para el sector. Es decir, estamos construyendo la política pública para los próximos 5 años. Entonces, en ese marco de objetivos estratégicos, lo novedoso, digamos, es que a diferencia de ediciones anteriores en donde las mesas temáticas eran solamente 3, en este caso son 11 mesas temáticas. A partir de abrir este espacio, hemos concretado, digamos, la participación de más de aproximadamente, tengo acá el dato, 96 instituciones que participaron de estas 11 mesas temáticas, más de 200 personas en un total de 26 reuniones de trabajo. En ese sentido, lo que surge a partir de esto son una serie de objetivos que tal vez antes no eran abordados desde la política pública
o se encontraban, digamos, dispersos, no sistematizados. Y lo que ahora tratamos de llevar adelante es un sistema nacional de MIPYMES mejor articulado y con unos objetivos que estén ya más sistematizados. Y eso nos va a permitir digamos que abarcar muchos más sectores, como el que mencionaste de la economía creativa o la economía naranja, que hoy es un eje temático del plan. Y otros aspectos que son incorporados, como por ejemplo la incorporación de la investigación, la innovación y el desarrollo dentro de una mesa temática. Incorporamos las TICs, la tecnología de información y comunicación, como un eje. Incorporamos, por ejemplo, a los agronegocios de manera separada. Incorporamos el turismo y la artesanía como un tema. Entonces, lo que estamos haciendo es abarcar muchos más aspectos que hacen al desarrollo de las MIPYMES. Por ejemplo, cuando hablamos de MIPYMES, o sea, ¿y por qué es importante cuando haces mención de rubros, sectores? Por ejemplo, el que está escuchando y está en uno de esos, ¿en qué beneficia de tener una proyección de aquí a 5 años? Primero en la articulación, porque, por ejemplo, hasta el momento teníamos varias instituciones que brindan servicios, pero cada una cumpliendo su programa. Cito ejemplos, la institución pública dedicada al ámbito de la capacitación del SINAFOCAL. Pero teníamos poca conexión con las MIPYMES de manera directa, porque como que el SINAFOCAL atiende a un sector más de formación de mano de obra. Sin embargo, a la luz de los resultados vemos que en realidad muchos microempresarios necesitan de los módulos del SINAFOCAL, entonces empezamos a conectarnos. El SNPP o el Ministerio de Trabajo en general tiene programas y tiene recursos para apoyar a emprendedores. Y esto estaba un poco desconectado de la política del MIC. Hoy lo estamos conectando. El turismo y la artesanía, dos sectores que deben trabajar de manera articulada para llevar adelante proyectos, hoy están articulando. Los servicios de desarrollo empresarial, capacitación, asistencia técnica son, digamos, no podemos medir la calidad con la que se prestan estos servicios. Hoy estamos incorporando mediciones de calidad para que el beneficiario reciba esto. Pero de manera más práctica y en el día a día, creemos que el microempresario o las MIPYMES primero van a sentir una mejora en la burocracia, en la reducción de la burocracia. Vamos a trabajar muy activamente en simplificar trámites, porque la formalización es un objetivo transversal del sistema nacional de MIPYMES. Una de las características del sector MIPYMES es el alto grado de informalidad, y eso tiene muchas aristas. Una de ellas, y creo que una de las más importantes, es la excesiva burocracia que encontramos en el propio sector público para poder avanzar hacia la formalización. Yo creo que con esta articulación más la incorporación de tecnología en diferentes instituciones, vamos a lograr primero simplificar esos trámites y segundo hacerlos más transparentes de cara a las MIPYMES, para que puedan gestionar ya con tecnología desde sus casas varios de los registros que hoy llevan mucho trabajo, digamos, y si hay algo que no tienen los microempresarios es tiempo. Entonces necesitamos simplificar eso y yo creo que lo van a sentir. Habló usted, viceministro, del tema de las TICs o de la economía naranja, que muchas de esas están también ahí. ¿Cómo se están desarrollando este tema? Porque justamente esta semana hacíamos una entrevista a un experto colombiano, fue ministro de TICs en Colombia, y él hablaba de que justamente Paraguay tiene un ecosistema muy favorable para eso. Por un lado está el bono demográfico, entender también que en un par de años más muchas de las cosas que hoy hacemos ya no van a existir, y que ahí tenemos que aprovechar ese ecosistema o esas posibilidades, y obviamente también desarrollar desde una economía en TICs o sistemas, ¿verdad?, donde podamos desarrollarnos como país. Bueno, lo que estamos viendo es una serie de programas. Tenemos la Secretaría Nacional hoy es subsecretaría, depende ya del Ministerio de MITIC. Lo que vemos es una serie de programas que apoyan al sector para el desarrollo de estos emprendedores que sobre todo con base tecnológica van a tener fondos para probar, para llevar adelante prototipos de empresas. Las startups están como hoy ya instaladas como parte de la política pública de la subsecretaría de TICs. Estos programas tienen el apoyo del Banco Interamericano, también
La CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia, tiene su programa ProInnova, también con apoyo del Banco Interamericano. Y entonces, a estas iniciativas que van a desarrollar estos proyectos, van a incubar estos proyectos, tenemos que sumarle algún apoyo técnico a la hora de desarrollar estos proyectos con un enfoque empresarial, para que puedan tener una visión de mercado, para que puedan acceder a un financiamiento adecuado de largo plazo que permita hacer sostenibles estos emprendimientos. Y cuando se habla de una situación favorable, creo que se refiere sobre todo a que el país es hoy atractivo para la inversión extranjera también. Entonces, ahora, como políticas públicas tenemos que desarrollar las plataformas para que también se pueda desarrollar la inversión en capitales de riesgo, ángeles inversores que puedan venir y conocer estos proyectos y apostar también por los emprendedores paraguayos. También creo que en las universidades hoy se ha abordado con mayor decisión el tema y hoy hay incubadoras de empresas que están siendo certificadas por el CONACYT y que van a ser las herramientas de intermediación entre la idea y el mercado. Entonces, a partir de ahí creo que se dan algunas condiciones favorables y lo que tenemos que complementar, y también en relación a la pregunta de Gloria, vamos a trabajar mucho más de cerca con el acceso al financiamiento, no solamente de parte del banco público, sino que también trabajar más activamente en el sector privado. Las IFIs van a empezar a conocer mejor el mecanismo de fondo de garantía para que así poder ofrecer créditos más adecuados justamente a estos emprendedores que no tienen garantías reales y que en el mercado financiero no están accediendo a estos préstamos. ¿Cómo? Actualmente siempre se dice que la economía de un país finalmente las mueve las TICs, las MIPYMES, ¿verdad? O las pymes inclusive. ¿Cómo estamos en Paraguay actualmente en cuanto a porcentajes? Bueno, en términos de volumen, hay digamos que varios datos, pero nosotros estamos asumiendo un último dato que lo investigó la gente del Banco Interamericano y que más o menos coincide con lo que la OIT publicó el año pasado. Estamos hablando de que en términos de números de empresas, las MIPYMES representan aproximadamente el 90% de las empresas paraguayas, en términos de cantidad. Ahora, en términos de volumen de ventas, ahí el dato se invierte. Las MIPYMES representan solamente el 10% del volumen de las ventas. Eso quiere decir que las MIPYMES son muchas en términos de cantidad, pero generan muy bajo volumen de negocios. O sea, en pocas palabras, diciendo duro, mucho ruido, pocas nueces todavía. Pocas capacidades de generar recursos, porque aparte de que es un mercado todavía muy informal, mientras más pequeño, más informal, entonces el volumen de negocio es muy pequeño. Entonces tenemos un gran número de microempresas consideradas de subsistencia. Lo que quiere decir justamente que ahí están estos foros, Gloria y viceministro, ¿verdad? O sea, en la medida en que se los forme, se los formalice, se los capacite, se les puede ayudar a potenciarse, ¿verdad? Y el otro dato importante que no quiero olvidar es que las MIPYMES representan entre el 65 y el 68% del empleo. Ahí sí. Es decir, 2/3 de la mano de obra de la población económicamente activa trabaja en empresas de entre 1 y 50 empleados. ¿Sí? Y es más, por ejemplo, uno ve, o sea, por ahí, lo que es frecuente. ¿Para qué es importante la formalización? Por lo siguiente, tenés una lomitería, un ejemplo estoy dando, ¿verdad? Sí. Y realmente tenés una venta, ponele 500 por noche o lo que fue, si querés crecer, pero no está formalizado, porque te vas ahí y difícilmente pidas también factura porque es medio lógico que no lo tenga. Sí. ¿Qué significa eso, por ejemplo, también si uno se formaliza y está en ese rubro y le va bien? Mira, el negocio informal es bueno para el consumidor informal, ¿sí? Entonces, en la medida que haya demanda de lomiterías, por rescatar tu ejemplo, en las veredas, entonces ese microempresario lo va a hacer. Ahora, ¿cuántas oportunidades tiene de crecer? ¿Cuántas oportunidades tiene de ser un restaurante? Y pocas, porque generalmente lo que pasa es que en ese mercado informal también hay una competencia importante, va a tener que
construir algunas estrategias empresariales que le permitan primero sobrevivir, ¿verdad? Y luego seguramente va a chocar con una competencia que le va a ir exigiendo diversificar y va a tener que actualizarse. Ahora, si ese microempresario le va bien y quiere crecer, no hay otro camino que formalizar y trabajar en algunas herramientas que le permitan no solamente tener el RUC, o sea, no solamente emitir una factura legal, sino que avanzar en términos de empleo, en términos de patente municipal. Ahora, ¿y por qué no pensar si son exitosos? Y ya hay modelos exitosos de franquicias, porque aquellos que apostaron a hacer formal el negocio han podido multiplicarse en el mercado y hoy son franquicias exitosas. Que hay muchos en el país. Que hay muchos. O sea, desde la omitería podemos hablar de nombre, era empresas chiquititas como Gordiños, se nota que esto te da la omitería también, igual que yo, o Quiero Fruta, era que son empresas que eran chicas que hoy ya son bastante grandes y ya están empezando a expandirse. Así es. Apasionante el tema, realmente, y se nos fue el tiempo, viceministro, así es que hay mucho para hablar de esto, esperamos volver a tenerlo luego del foro también para ver cómo se va consolidando esto. Bueno, para finalizar, el jueves 22 en realidad es un foro que en una primera parte de la mañana se va a transmitir todos los resultados del Plan Nacional de MIPYMES y por la tarde vamos a tener unos paneles en donde vamos a comunicar de manera específica cuáles son los principales programas que en el 2019 van a apoyar y asistir a las MIPYMES, desde el sector público y privado también. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables realmente. Escuchen estas cifras. 68% del empleo, entonces, en Paraguay están las MIPYMES, representa el 90% de las empresas, pero en cuanto a volumen de ventas, apenas el 10%. Son cifras interesantes para ver, para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y ver dónde hay que apretar o dónde estos foros justamente son sumamente importantes. Hablamos así con el viceministro de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio, Isaac Godoy. Tenemos mucho más para hablar con ustedes. No se muevan, ya volvemos.